buenos días, Muy eh, buenos días. o buenas tardes. Siempre se nos ocurre decir buenos días porque nosotros estamos en buenos días, ¿verdad? Pero bueno, extensible a cualquier saludo posible. ¿Qué tal, Ana? ¿Todo bien? Muy bien, Sí, sí, ¿no? la verdad, con As- ganas de asistiendo a este Júpiter directo en Géminis, que totalmente, posiblemente. que está trayendo ideas constantes. O sea, hay muchas cosas aquí encima de la mesa para la Sí, sí, escuela, sí, sí. justamente que tú sabes. Claro, y encima en Géminis, que Géminis es un signo muy mental, ¿no? Donde, Claro, la comunicación, la enseñanza, el aprendizaje, sí, sí, todo esto puede verse el muy, aprendizaje muy enseñando. inspirado, ¿no? Puede verse muy inspirado, por decirlo de alguna manera, o muy fuera de control, ¿no? También, cuando uno Claro, es. eso depende de cómo hemos gestionado mientras ha estado retrógrado. O sea, que era aquello que una vez estuvimos hablando, ¿no? El discernimiento, ¿no? O sea, el Eso Júpiter es, retrógrado nos invitaba a sí. conectar con la no dualidad, o sea, a poder entrar en el discernimiento, ¿no? Exacto, en ese punto tan Ahora, innecesario, ¿verdad? Tan claro, necesario hoy en día de discernir entre ahora lo al que es ponerse verdad. directo, pues bueno, A ver, sí, igual entra la velocidad aquí. sí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Bueno, primero vamos a hablar hoy sobre el último eje, el El 6, último, sí, ¿verdad? Que le llamaríamos el eje de la existencia. Em, Hablaremos de esto y al finalizar también comentaremos el tema del directo que haremos en breve. O sea, si sí, normalmente hacemos estas grabaciones cada 2 semanas, pues entre 2 semanas a partir del momento o tres haremos un directo que anunciaremos en la escuela Eventos Astrológicos. exacto, Para que exacto. tengáis claro, haremos una pequeña presentación para que sepáis un poco qué temas vamos a abordar que sean de vuestro interés. Y dicho esto, pues vamos a empezar con el eje 6-12. ¿Eh? Entonces, Exacto. como veis, es el último eje que iría de la parte inferior del radix, que sería la parte más inconsciente, a la parte consciente. A esto me apetece, si te parece, expresar por qué consciente o inconsciente. Bueno, porque como Claro, el movimiento del Sol, por donde sale, que es la parte superior del radix, que es la parte luminosa, a eso se le llama consciente porque está iluminada, hay luz, y la parte inferior sería el cierre por eso se le llama inconsciente por la falta, ¿no? Y eso es muy interesante porque cuando empecemos a hacer daros otras informaciones, iremos viendo matices de esto, la trascendencia que pueda tener, ¿no? Por eso siempre decimos, Ana y yo, y supongo que cualquier astrólogo, que un redis es inacabable, una carta natal es inacabable en la medida en la que depende de lo que quieras abordar, qué quieres preguntar, dónde te quieres centrar, qué tránsitos estás viviendo, ¿no? ¿En qué etapa de tu totalmente. vida estás? Hay tantas variables que eso enriquece muchísimo las posibilidades de investigar tu vida, tus asuntos, aquello que te permite evolucionar o que te retrotrae o que te hace que estés atrincherado por miedos, etcétera, ¿no? Exacto. Todo esto se puede observar, se puede trabajar, se puede superar a través de una carta natal. O sea que imaginaros la información que de ahí se puede sustraer. Bueno, Totalmente. Mm. nos vamos a este eje tan importante que también estaría relacionado con esto que estamos hablando, el eje de la existencia, ¿no? Aquello que nos motiva. Y ese eje de la existencia que va desde las 6 hasta Piscis, que sería Virgo Piscis, pues bueno, Virgo es un signo mutable, es un signo de tierra, bueno, sería un signo que estaría más bueno, al detalle, es perfeccionista, está al servicio. Es un signo muy interesante, como signo mutable, como signo regido también por Mercurio. Y después este se conecta con otro, que es la disolución, ¿no? Nos encontramos a Piscis, y Piscis es la polaridad Exacto. como decíamos siempre, son dos ejes que están muy vinculados, pero son polaridades de lo mismo. Entonces, bueno, Ujú. ¿dónde encontramos el equilibrio? Y en este Piscis sería la disolución, la entrega, el amor. Eso en su parte, digamos, luminosa, ¿no? Luego también puede conllevar como todos, o sea, digamos que estas son dos polaridades de una cualidad, pero estos mismos signos a su vez tienen la polaridad en sí mismo. O sea, Exactamente. puede ser virtuoso o puede ser la parte bueno, por ejemplo, en el La caso no conciencia.
de la no conciencia, y entonces nos llevaría pues, a lo mejor a un Piscis adictivo, a un Piscis bueno, que se entrega a asuntos que no le convienen, etcétera. Y el Virgo, pues igual, un Virgo que se polarice en sí mismo, pues puede ser puntilloso, meticuloso, exigente, cuando en realidad su cualidad es hacer las cosas y hacerlas bien, intentar que estén al servicio. O sea, son cualidades que, dependiendo en qué grado de conciencia esté el individuo, pues pueden ser vividas de una u otra forma. Y dicho esto, le doy la palabra a Ana. No, muy bien, gracias, Marisa. Efectivamente, ¿no? Tenemos que, al ser una polaridad, estamos hablando de los dos extremos, que esto lo estamos comentando, ¿no? En cada podcast, como para que no sabemos si vienes por primera vez o nos estás siguiendo desde el principio, así que es por eso que a veces es como vamos a situarnos, ¿no? Entonces, Claro, efectivamente, cuando hablamos de ejes, es un eje de polaridad y por lo tanto estamos hablando de dos extremos, ¿vale? De lo que es una temática. Y los dos extremos de una temática siempre nos va a hablar de dos posibilidades que implican la dualidad. Entonces, claro, la temática es el eje de la existencia en este caso y está justamente significado por Virgo y la casa 6 y la casa 12 y Piscis. Entonces, normalmente el eje de la temática se le da a las casas, pero las casas tienen una resonancia con los signos en lo que le llamamos el horóscopo en reposo. Es decir, siempre un horóscopo esencial empieza por el signo de Aries y va haciendo toda la vuelta hasta el signo de Piscis, ¿no? Evidentemente, cada uno en su carta natal va a tenerlo en el orden que corresponde dependiendo del ascendente. Entonces, este eje, de alguna manera, como temática, nos está hablando de experiencias tipo Virgo y tipo Piscis que se puede vivir y que justamente implica la existencia, que la existencia es justamente el mundo donde vivimos, lo que llamamos vida, ¿vale? Aunque en realidad, bueno, ahí hay temas de las líneas del conocimiento que dirían que vida con una V en mayúscula se refiere justamente al mundo del espíritu, ¿no? Porque es aquel que realmente está eternamente dándonos la vida, ¿no? Eternamente conectados a la fuente. Pero vamos a usar el vocabulario que tenemos normalmente como común y es eso, pues nuestra vida es lo que se llama la existencia, pero sobre la existencia se puede decir muchísimas cosas y cuando hablamos del eje de la existencia hablamos justamente la parte que implica esas rutinas, ese día a día, cómo elaboro las cosas, cuál es el orden, porque las rutinas implica un orden y una disciplina y no deja de ser exigente. Y por lo tanto también, por eso, a la casa 6 se le atribuye el tema de trabajo, ¿no? O sea, trabajo es exacto. elaborar las cosas con un cierto esfuerzo. Bien, claro, esto sería un planteamiento dentro de la existencia, pero luego resulta que fuera de esto tendríamos justamente el opuesto y los dos son los que de alguna manera hablarían de una sola verdad, ¿no? Claro, Una sola moneda, que quiere decir que donde hay existencia está la no existencia. Y la claro. no existencia aquí lo que implica es que no estamos en un trabajo dentro del mundo material, no estamos por lo tanto en ninguna rutina, no estamos, por ejemplo, vinculados al cuerpo, que también significa Virgo en la casa 6, es decir, todo lo que el cuerpo o todo con lo que el cuerpo se relaciona, ¿no? Que es eso, en nuestro ¿Sí? día a día, unas rutinas, incluso la alimentación, por eso está la salud ahí, pero luego tenemos justamente lo que no tiene nada que ver con el cuerpo y esto sería la casa 12 y por lo tanto Piscis, de ahí la disolución. O sea, lo que hacemos es que disolvemos absolutamente todo lo que tiene una relación con el mundo material, que es la existencia, Claro, porque su contrario sería la seidad, el hecho de ser. claro. ¿Vale? Y el hecho de ser ya responde más a ese espíritu, alma, espíritu, ¿no? Que trabajan juntos. Y por eso la casa 12, como tú también muy bien decías, vinculado con Piscis, claro, es la disolución de toda frontera, de todo límite. Es decir, Claro, todo lo que despeja ese mundo material
y por lo tanto puede llevar a esa evasión, también la necesidad de evadirnos de nuestro día a día, también es irnos a la 12, ¿no? Que Claro, claro. justamente Es es que estamos, la no fíjate, existencia. mira, en una ocasión, hablando contigo, me comentabas que había una persona que tenía el sol en Virgo y que tenía, no le gustaba nada Piscis, que tenía algún problema por la polaridad. No sé si recuerdas. Y Sí, yo pensaba, claro, es que es normal porque hasta que no equilibras ciertos asuntos, una persona puede Virgo pasar. que tiene las cosas, ¿sabes?, que, constituidas, pensar en algo que, bueno, que le invita a, bueno, a la disolución o algo que es menos organizado, ¿no? Pues le puede representar cierto grado de conflicto. Y fíjate eso que decías tú del cuerpo, cuidar el cuerpo y tal. Claro, es que el cuerpo es el vehículo que te permite acceder ahí. Aquí en esta realidad estamos constituidos de una materia que es la que nos permite también trascender. O sea, si nuestro cuerpo no está, por ejemplo, no está cuidado, no está. Es como un instrumento que contra más afinado está, más nos permite Exactamente. conectar con nuestra alma, nuestro espíritu, según sea nuestra creencia, ¿no? Entonces, fíjate si está vinculado esas dos realidades, ¿no? Esa realidad material Exacto. aparentemente ajena a todo creencia o a toda percepción de algo superior, pero qué importante es cuando estamos en una posición más sutil, nos permite conectar con algo más sutil, ¿no? Y esa sutileza estaría más vinculada a Piscis, ¿no? Exacto. En Que su sería parte, siempre hay justamente que como... decirlo siempre y cuando en la parte virtuosa, claro está, ¿eh? Siempre. Porque, Sí, claro, efectivamente, porque como tú muy bien has dicho antes, ¿no? Cada uno de los signos también tiene su propia polaridad negativa y positiva, que se llama, que es en el sentido de polaridad, no en el sentido de un juicio, que esté no, mal o que esté bien, sino que dependiendo de la conciencia que tengamos justamente de lo que explora, por ejemplo, este signo, ¿no? O sea, Piscis es un signo de muerte también, es el último, es el que justamente nos habla de salir de esta existencia, por lo tanto es donde puede acontecer también en los aspectos de la desencarnación o incluso también simbólicamente aplicarlo a quizás voluntariamente cuando salimos, por ejemplo, de esas rutinas, por ejemplo, cuando nos vamos de vacaciones o cuando nos vamos a un retiro, también el hecho de salir un poco de ese día a día o sí. salir del trabajo es lo que nos permite de alguna manera el poder conectar con nuestra parte más interna, con nuestro yo superior y con ese lugar más espiritual. De hecho, los retiros espirituales estarían enfocados en esa casa 12, porque Sí, sí. además el trabajo de lo espiritual a lo que lleva es a esa redención del yo personal, ¿no? Las Exacto. cosas que son o que tienen que ver conmigo o que son mías, ¿no? Entonces ahí es como que ya no es tan importante esa parte del yo, sino que es importante a qué estás participando Es exacto. como conciencia, Esa ¿no? palabra que has dicho me parece brutal, redención, ¿no? Es como Mm, rendirte a algo que es más grande. Después me gustaría ah, conceptualmente lo que hemos dicho de la parte polarizada del propio signo, aclarar. Yo pienso que la polarización en un signo o en todo en la vida forma parte de la necesidad del individuo de pasar por esos estadios, ¿no? O sea que mm. incluso lo que llamamos luz y oscuridad forma parte de lo mismo. O sea, es en ocasiones, para poder trascender, para poder llegar a una parte más virtuosa, como decíamos, tienes que pasar por situaciones que te impulsan a ello. O sea, es decir, que todo aquello que estamos viviendo, lo que ocurre es que, por ejemplo, en el caso de ciertos piscis asociado a ciertas adicciones o cosas de esta naturaleza, es peligroso porque muchas personas han sucumbido, o sea, Ujú. por drogas y tal. Entonces, claro, el individuo se ve forzado a hacer una terapia fuertísima y eso digamos que va en prejuicio de su propia evolución. Pero en cualquier caso, nuestro proceso vital tiene que ver con pasar por esas polarizaciones. Sí, porque además, a pesar de todo, fíjate, es una experiencia. Totalmente, claro, claro, claro. Y claro, la experiencia, o sea, justamente tiene que ver con esa casa 6 y con Virgo. O sea, por ejemplo, de Virgo muchas veces se dice que los Virgos son personas que necesitan experimentar. Porque claro, es un signo que es de tierra, es al que le corresponde después de Tauro, ¿no? Virgo,
es al que Sí, le corresponde justamente hacer la elaboración, y hacer la elaboración es pasar por una experiencia, ¿no? sí, Luego, exacto. además, ahora hemos tenido cambio de eje nodal Claro, sí, sí, sí. y hemos entrado nodo sur en Virgo y nodo norte en Piscis, ¿no? Por lo tanto, justamente ahora vamos a tener un año y medio de una gran importancia de entender qué es la existencia. Claro, sí, Es sí, que sí. es una palabra mayor, ¿eh? La existencia, es decir, claro, Pero, la existencia es como una especie es un espacio sí, sí. Fíjate, lleno de se me ocurre, conciencia. se me ocurre que, fíjate qué curioso, estamos asistiendo a este cambio nodal, obviamente, y qué interesante esto que dices de la polaridad entre lo material y lo no material, ¿no? Y es que eso material que estamos viviendo hoy, ¿no? Por poniendo un ejemplo tangible social, ¿no? Que hay tanta disonancia, que estamos atravesando momentos muy distópicos, ¿no? Con unas políticas bueno, de dudoso resultado. Vamos a ver, a ponernos en cuestionarlo y dejarlo ahí en el aire para no entrar en críticas ni nada de esto. Pero eso mismo a veces es el impulso que te lleva a tu ser, que te lleva a la reconexión con algo esencial. Hay una Totalmente, necesidad de fusión, hay una necesidad de darte cuenta que aquello que se está dando ya no tiene que ver, ya no resuena contigo. Muchas personas a lo mejor están utilizando caminos como el yoga o como cierto grado de espiritualidad en la tendencia que sea, sin entrar en detalles. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda interior que lo material no te da, ¿no? Y ese eje lo define muy bien, ¿no? exacto. Es una forma dentro de lo que son las 12 casas de una carta natal, como nos está hablando de las áreas de experiencia, justamente de la vida. Claro, necesitamos un lugar también que nos hable de ese lugar espiritual en nosotros, ¿no? Y eso sería, por ejemplo, la casa 12, pero no hay una experiencia espiritual si no hay una experiencia primeramente, ¿no? Exacto, Que efectivamente. implica el cuerpo, que implica dónde estamos, aunque el cuerpo sea un vehículo. Luego, también hay que cuidarlo para afinarlo como herramienta, el cuerpo, hasta que lleguemos al proceso de desencarnación, ¿no? Sí, sí, claro. De alguna manera, claro, todo lo que son nuestras células, en nuestros órganos, por lo tanto, todos nuestros órganos también eh, se distinguen por la diferente vibración que tienen. Esto lo explica muy bien Hawkins en su libro El mapa de la conciencia, justamente que nos da unos valores de cada emoción, a qué vibración nos somete, Responde. ¿no? O sea, cuando estamos en emociones muy, muy densas, nuestra vibración baja. Sí, Entonces está muy bien ese libro, os lo recomiendo, ¿no? Pero se ve que en nuestros órganos también tenemos distintas vibraciones, cada uno sí, de sí, ellos. O sí, sea, el por hígado no supuesto. tiene la misma vibración que el riñón, ni el corazón, ni el cerebro, es decir, ni la vesícula. O sea, todos nuestros órganos tienen su propia frecuencia. Y el hecho de alimentarnos conscientemente es como una forma de darle a los órganos su Una propia vibración nota superior. musical, Es- claro. sí, sí, sí. Claro, ya no pasa por el deseo de aquello que me gusta, sino lo que conviene al cuerpo, porque Efectivamente. el tener el vehículo afinado es lo que justamente también, bueno, pues es como que Permite, estar más cómodo, ¿no? En el y vehículo. nos permite evolucionar. Si no, de otra forma no se puede. Y fíjate qué curioso, porque hablando de polarizaciones, ¿no? Para llegar a ciertos estadios de evolutivos, etcétera, ¿cuántas personas, casi todas las personas que han evolucionado y que han llegado a ciertos grados de bueno, redundo nuevamente, evolutivos, ¿quién no ha pasado por la noche oscura del alma? Lo que llaman Sí, la noche del exacto. alma, ¿no? Porque cuando ya el ego, cuando ya hay la rendición que tú decías antes, que me parece una palabra genial, ¿no? Cuando ya has luchado, cuando ya te has dado cuenta que no es el camino, que es algo más sutil, ¿no? Como el agua se filtra por entre los tejidos o por entre las casas o por entre las estructuras, asimismo, el ser humano tiene que comprender que hay algo más sutil, ¿no? Que no se puede Mm, comprender desde la fuerza o desde, ¿sabes? Hay un libro de Anthony Hopkins que habla justamente de esto, la fuerza contra, no recuerdo bien cómo era, fuerza contra intención o sí,
Una, La una fuerza contra obra, el poder o algo así. Sí, 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 de, sí, de- y de hecho justamente ahora este año y medio de este eje nodal nos va justamente a meter ahí en el campo de experiencia, nunca mejor dicho, y claro. también otras configuraciones planetarias que ya sabemos que también van a llegar dentro de este primer semestre del año, que también van a traer como un Neptuno en Aries, hacernos un reset a Mm, nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando se habla de sí, reset, sobre todo un reset a nosotros mismos, ¿no? Que justamente tiene que ver con el reconectarnos, ¿no? Entonces, claro, este eje nodal, Virgo Piscis, claro, de alguna manera el que el nodo sur esté en Virgo, sí que nos va a recordar que tenemos la herramienta de la mente analítica, tenemos como la capacidad del perfeccionismo, pero cuidado en que esto no se convierta en algo patológico, porque entonces es terminar viendo el árbol y no ver el bosque al que pertenece el árbol. Esto me encanta porque esto lo estuvimos trabajando en un grupo, en una clase de la escuela, y justamente fíjate, ¿no? O sea, ese detalle al que nos hace entrar Virgo, ese análisis que nos hace entrar, esa precisión, sí, sí, ese, sí, ese perfeccionismo y tal, claro, nos hace concentrarnos a sí, mirar en un lugar o en un detalle específico de sí, algo. Pero claro, es como hay que levantar la cabeza y darnos cuenta que eso sí, pertenece a un espacio mayor y no está separado. Entonces, claro, el Piscis, como nodo norte, nos va a traer justamente eso, el darnos cuenta que a pesar de que, bueno, pues tenemos a lo mejor un dominio de precisión sobre el mundo material o en el trabajo y tal, que sepamos levantar la cabeza en el sentido de levantar la mirada, perdón, porque levantar la cabeza puede parecer como un poco soberbio, ¿no? O sea, claro. cuando pasamos del gesto de la humildad a levantar la cabeza parece otro gesto, pero me refiero al sentido de levantar la mirada para permitirnos darnos cuenta de cuál es el alcance de la experiencia. Entonces, esa experiencia acotada, ¿vale? Cuando ya está ordenada, cuando ya hay una precisión, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces, esto ahora, ¿a dónde va a tener utilidad? Que Sí, utilidad es otra palabra de Virgo, ¿no? sí, exacto. Entonces, claro, en ese camino de Virgo hacia Piscis, también entraríamos en la parte menos consciente de Piscis, donde hay emociones que pueden empezar a emerger ahí, de sentirnos abandonados en algún asunto, de Claro. sentirnos que somos menos, o sea, por lo tanto, entrar en victimismos, en Bueno, sentirnos sacrificados. también que nos arrolle un poco lo emocional, ¿no? Porque Claro, claro, es por eso que ahí esto puede suceder, pero de alguna manera justamente es ir soltando, ir redimiéndonos. Ese sería el paso sí, y el exacto, síntoma de que nada, nada, hay que continuar porque al final no se trata de yo, sino claro. se trata a dónde va esta experiencia, qué nos puede traer absolutamente a todos Sí, 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 como humanidad, por ejemplo, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y, Y y disculpa, también se me y ocurría, también puede ser que a lo mejor en esa, no sé, incapacidad de ser perfectos o de ser precisos, nos lleve a querer o a tener la necesidad de evadirnos, ¿no? Esto sería claro, otra, claro que sí, otra claro que etapa. sería consecuencia de esto, sí. ¿Qué te Si iba a no, es decir? eso, experiencia que me lleva a un desarrollo mayor de mi espiritualidad. Ya, Este a una, sería, a una comprensión de lo espiritual, ¿verdad? Y también entender que la casa 12 sería como nuestro ciclo vital, que se inicia, que pasa por distintas fases, y llega al final como un ciclo de cierre, ¿no? Cerrado por exacto, Piscis, con la disolución. exacto. Mira, disculpa que estábamos hablando del libro de David Hawkins, que es El poder frente a la fuerza. Mm, Ese libro es fenomenal. Bueno, estábamos diciendo antes sobre él y quería decir bien el nombre porque no sabía si era el poder, el poder frente a la fuerza, ¿no? sí, todos los libros de este El poder hombre que es son... algo mucho que se escapa al concepto poder pequeño, ¿no? Es el poder en el Sí, sentido más amplio de la capacidad, ¿no? De trascender, de la capacidad. Esa capacidad desde lo sencillo, desde lo pequeño,
darte cuenta que exacto. muchas veces desde lo sutil se llega a lo sublime, ¿no? También. Claro, y fíjate que además por eso Virgo también tiene una etimología eh, que habla de la Virgo intacta, una etimología con un origen latín, del latín, que viene a decirnos la mujer que da a luz sin pasar por el matrimonio. Fijaros que ahí entraríamos en el tema de la Virgen que Claro, alberga el Cristo, ¿no? O sea, de alguna manera también como como nos símbolo, mostró claro. como símbolo el que podamos ser nosotros mismos, ¿no? O sea, simbólicamente al final lo que implica es justamente esa conciencia del cuerpo, que saber que el cuerpo es un autolímite y que conocemos eso como un mecanismo de separación entre nosotros, ¿vale? Claro, Inevitable, que tenemos que vivir nuestras propias experiencias, pero es lo que nos permite ser nosotros mismos, ¿no? Es como poder acotar lo que realmente me envuelve o lo que mi entorno es y a partir de ahí es como gestionar. Gestionar. Otra claro. palabra muy buena para Virgo que está relacionada con los intestinos, por ejemplo, ¿no? Entonces es digerir y gestionar, es una manera de decir lo mismo y, Sí, y el intestino es nuestro cerebro emocional, claro. además. Entonces, claro, ser nosotros mismos, es decir, Virgo es de tierra, pero Virgo tiene una sensibilidad extrema también. O Sí, sea, de ahí su discreción, la necesidad, ahí entraríamos otra vez con esa palabra de elaborar mi mundo interno, ¿vale? ¿Y qué es el mundo interno? Justamente es donde el alma, la conciencia, el Cristo, si queréis, es cómo justamente darle ese contenedor en la existencia, ¿no? Para poder manifestar a través de la experiencia su propia evolución, ¿no? Entonces, claro, Virgo es verdad, o sea, es una parte relacionada con la materia, estamos hablando de cuerpo, pero wow, es sí, enorme esto, ¿eh? Simbólicamente sí. ahí Y podemos... luego, a mí lo que me llama mucho la atención, así comúnmente, visto en la calle, ¿no? Cuando ves algún Virgo, es lo preciso que es en muchos asuntos, ¿no? O sea, Sí, no importa las características de la persona, pero a veces las pillas por detalles muy... el sí, cuidado, también pienso, es un poco como el relojero, ¿no? Que tiene que ser muy meticuloso porque hay una maquinaria que tiene que ensamblar, que tiene que arreglar, ¿no? Y esa totalmente. particularidad de Virgo tan perfeccionista, tan puesto, tan... incluso puedes casi descubrir a personajes públicos, ¿verdad? Por esas características, el cuidado de la imagen o Mira, ahora que dices, la precisión con la que habla de ciertos asuntos, ¿no? O sea, esa sí. cosita que denuncia o delata esa cualidad que es una cualidad que no es ni bueno ni malo, que es, ¿no? Y no sé, me parece como ejercicio de juego, ¿no? De ir descubriendo de qué significan los signos, qué cualidades Sí. tienen, ¿no? Que nos hacen resonar de una cierta forma, que nos hacen buscar las cosas con un significado determinado, ¿no? Que a quién Fíjate va que, a sí, sí, experienciar eso, justamente, esa cualidad de ese signo de una forma concreta. No sé, es interesantísimo cuando empiezas sí. a poner en juego aquello que aprendes desde la astrología y te ayuda más a comprender al otro. Porque muchas veces decimos, es que esto es así, 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 y uno tiene que decir, para ti, eso es así, 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 para ti. O sea, la verdad en términos absolutos hay ciertas reglas que nos enmarcan ciertas verdades, pero cómo las vive cada individuo, esa es la particularidad que le da una cualidad determinada, ¿no? Y me parece que Exacto. eso es importantísimo, ¿no? Esto, el ejemplo de la relojería, me ha encantado porque rápidamente te da una imagen gráfica, ¿no? O sea, imaginémonos ahí el relojero con esa lupa Sí, de sí, ojo, ¿no? monóculo. Ahí, o sea, gestionando al detalle con esos tornavises minis para los tornillos Tratando de minis y tal. entender, ¿no? Tratando de Claro, entender pero la claro, fíjate maquinaria. que al final eso será el reloj, eso sería Claro, Piscis. claro, Al final todo eso es como no perder de vista, claro, no claro, perder de vista justamente que es importante que eso esté bien anclado, que esté bien fijado, que esté bien claro, claro. y tal, para que el reloj sea un reloj. Sí, 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 Si no, sí. no va a poder ser un reloj, no va a Para, poder para que, convertirse. para que la maquinaria funcione. Claro.
sea, sí, sí, y tanto que es importante, ¿no? Lo meticuloso. Yo, por ejemplo, lo que he observado en el regente Mercurio, en el regente que es regente de Géminis y de Virgo, se expresa de forma muy diferente. Sí, En un Virgo es mucho más meticuloso en la palabra, es mucho más... Por ejemplo, en Mercurio, en Géminis, bueno, es locuaz, puede interrelacionar ideas porque es muy mental, ¿no? Es un mensajero, le gusta el disfrute de la palabra por la palabra. En Mercurio busca la precisión, o sea, busca, o sea, en el discurso busca que haya la coherencia, la estructura, como signo de tierra que es, obviamente, ¿no? Y eso es interesantísimo porque ves un Mercurio con una cualidad adaptada al signo en el que está trabajando, ¿no? En el que está, exacto, de la forma que exacto. está Pero se siente aprendiendo. cómodo ahí porque es esa parte analítica de la mente. O sea, Ujú. está dirigido a un sistema de pensamiento Lógico. que justamente tiene mucho que ver con la existencia. O sea, eh, justamente no habla de una expansión de conciencia como tal, como espacio, ¿eh? Como espacio. Y claro, luego el Mercurio en Géminis es otra cosa, porque es aquel que transfiere la información, busca la información, Ujú. es distinto, ¿no? Y sí, sí, es lo que tiene también los planetas regentes, ¿no? Y Claro. Mm. es un planeta esotérico, es decir, de alma, de Aries. Sí, O lo sea, sé. Es interesante, ¿eh? Virgo está en, a ver, son -4 signos, está vinculado con todo el resto de los signos del zodiaco, sea por una dignidad u otra, o sea por que rige el alma, o sea porque rige el espíritu, o sea, es increíble. Y el Mercurio en Aries, claro, es el que le da la mínima reflexión antes del impulso, ¿no? Eso Por eso es. se llama Sí. como regente de alma. Sí. Y bueno, no sé, de alguna manera teniendo a lo que vamos a llegar ahora a partir del 31 de marzo con ese Neptuno en Aries y luego a finales de mayo el Saturno en Aries que van a hacer la conjunción. Claro, Aries va a tomar ahí una importancia, ¿vale? Una importancia durante un tiempo largo, o sea, Sí, sí, durante sí. 3 años con Saturno y 12, 13 que va a durar Neptuno ahí, ¿no? Entonces, claro, el Mercurio ya va a ser importante porque rige Virgo dentro del cambio del eje nodal que hemos tenido, pero Ujú. además también es el regente de alma de Aries, ¿no? Que es donde vamos a tener un gran ciclo ahora innovador. O sea que, bueno, por eso Bueno, quería también fíjate, hablar de... llevando esto a la política, diríamos que más necesario que nunca, ¿verdad? Que Mercurio aparezca de una forma constructiva, de una forma organizada. reflexiva, Bueno, ¿no? Que no y sea además tanto dirigida al combate, ¿no? exacto, y como mediador, ¿no? Porque Mercurio es el mediador también. O sea, sería tan interesante que apareciese siendo realmente capital en su manera de relacionarse, de relacionarnos, ¿no? Exacto. Con una conciencia más ampliada, con un espíritu más constructivo, más de unidad, ¿no? Y además Sí. Neptuno es el Ujú. regente de Piscis. Sí, O exacto, sí, sea, sí. entra Neptuno en Aries, siendo regente de Piscis, y Mercurio, regente de Virgo, es el regente de alma de Aries, ¿no? O sea, ahí tenemos una combinación interesante. Qué coincidencia tan grata, ¿no? Es que cuando exploras, cuando estás en la investigación, tú lo sabes, o sea, empiezas a encontrar una de sincronías que realmente Que te es llevan a que comprender que todo está muy bien organizado, es de una inteligencia ¿no? todo esto impresionante. Sí, sí, Que no se sí. puede Ya. entender que no se puede entender desde la pequeña mente, ¿no? Desde la mente que Exacto. cree que lo conoce todo y que... Sí, exacto. Es como, bueno, no resistirse a pensar que uno no puede entender, sino deja que la información entre, Exacto. porque de alguna manera hay una comprensión más allá de, de la comprensión intelectual meramente. Que nada es lo que parece, ¿eh? Nada es lo que ¿Te parece, parece? exactamente. Exacto, cuando llegas a comprender que hay cosas que se explican y que la mente ordinaria puede entenderlas hasta cierto punto, porque hay asuntos que se escapan, porque son trascendentales,
y transpersonales que hay. Entonces, en ese momento es cuando tenemos que aceptar que nada es lo que parece, porque lo que nos parece está regido por unos valores, por unas creencias, y sabemos que valores y creencias, cada sociedad tiene las suyas. Pero si te vas a Oriente, a China o te vas a Japón, sus creencias no son las mismas que las nuestras. Y sin embargo, en lo esencial, en lo transpersonal, resonamos seguro en una nota muy similar, ¿no? Sí, sí, Así es que exactamente. la Es el pequeña lugar mente común a todos, ¿no? y esa forma de abordarlo, bajo mi criterio, de nada es lo que parece, también nos lleva a ser más tolerantes con el otro. Claro, Porque si yo acepto bueno, que mi verdad es mi pequeña verdad, ¿no? Que a lo mejor se haya sustentada en estudios, pero que haya otras verdades que me pueden enriquecer, que no niegan la mía, simplemente la amplifican. Entonces automáticamente empieza una era de colaboración, no de competitividad. Y yo creo que el ser humano tiene que tender, la nueva humanidad tiene que ir a ese lugar de mm, cooperación, de que somos una unidad palpitante que vibra de una forma muy similar y que necesita trabajar conjuntamente para evolucionar, para ser, totalmente, ¿verdad? totalmente. Todos somos uno. Efectivamente, ¿no? Mira, si cerramos ahora con Todos somos uno, estaríamos hablando bien de Piscis, ¿verdad? Totalmente. Muy Así que, bien, bueno. Marisa. Bueno, pues lo dejamos aquí, si te parece, y ya pasaremos un pequeño anuncio de qué día nos conectamos, que será una hora que pueda participar personas que estén fuera de este país, por ejemplo. Y, no sé, podría ser a las 7 de la tarde o 7:30, Mm, una hora así, que ya daremos esta información para que podáis hacernos preguntas si lo consideráis o que podáis estar en vivo, que siempre es más, para nosotros mucho más gratificante porque estás en interrelación directa donde podemos contestar, miraremos el chat, la pregunta que hagáis, etcétera, y si está en nuestro saber, la responderemos. Claro está. claro, ¿Eh? ahí es donde está, ¿no? El que podamos participar todos juntos. Exacto, sí, sí. Bueno, Muy pues bien. nada, que paséis una Muchas gracias. semana, muchas gracias. Y bueno, Ana, a ti un abrazo. Nos Un vemos. abrazo muy fuerte a todos vosotros, Marisa. Gracias Ujú. siempre y nos vemos pronto.